Bendiciones, amados hermanos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, una vez más en esta mesa de diálogo para la gloria y la honra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bienvenido, hermano Manuel Cabañas, a este programa de la mesa de diálogo. Buenas tardes, pastor, pues una semana más aquí trabajando para nuestro Señor, para engrandecer su nombre. Aleluya. Este tema es muy extenso y pues se trata de la guerra espiritual, lo que nosotros encontramos dentro de lo que es el campo de batalla, así que este tema es demasiado profundo, bastante extenso y vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera, hermanos. Ya sabes, sus comentarios pueden hacérsenos llegar, si hay alguna petición de oración, con todo gusto vamos a orar por las necesidades, por las diferentes peticiones. Y hermanos, no se olvide de tener su Biblia, tener su libreta, su lápiz y también poder compartir esta transmisión para llegar a más almas. Así que tenemos este tema de la guerra espiritual y nos vamos a referir a las regiones celestes en esta ocasión. Así que comenzamos, hermano Manuel. Amén. Vamos a Efesios 6. Perfecto. A partir del 10, para tener todo el contexto, así dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gracias, gloria a Dios. Así que la palabra del Señor, hermano, enfatiza de esta guerra espiritual y dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que menciona un grupo específico de la Escritura y dice que estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, hermano, ¿qué podemos nosotros entender y comprender ahí? Sí, pues hablamos que hoy día nuestra lucha ya no es cuerpo a cuerpo como lo era en el Antiguo Testamento, sino ahora nuestra lucha es de tipo espiritual, en la cual aquí a través del apóstol Pablo nos da el consejo, ¿no? El Señor Jesucristo, de cómo debemos enfrentar estas regiones celestes. Así que debemos de saber, hermanos, que se están conectando, debemos de saber algo, y también los que van a estar mirando esta transmisión, que el mundo de las tinieblas, o más bien dicho, el reino de las tinieblas, está bien organizado, hermano. Así es, empezando por ahí, porque no lo hacen al aventón. Satanás, que el Señor lo reprenda, tiene bastante bien organizado y tiene delineado los diferentes rangos, ¿sí?, que utilizan estas y que está bien estructurado, hermano, que nosotros podemos indicar que muchas veces los cristianos desconocen cómo está conformado o cómo está organizado el reino de las tinieblas, de tal manera que si nosotros nos ponemos a ver dentro de los cristianos, ignoran, hermano, ignoran acerca de todo este tipo de cosas de guerra espiritual. Y la misma palabra del Señor nos dice que no debemos de ignorar las maquinaciones del maligno, hermano. Así es, así, para que no gane ventaja sobre nosotros, no ignoremos las maquinaciones. Y si no sabemos de que ahora nuestra lucha es de tipo espiritual, pues entonces ya vamos perdiendo 1-0, ¿no? Sí, desde ahí vamos a comenzar, porque si nosotros vamos a ver bien la cuestión de cómo está estructurado, cómo está organizado el reino de las tinieblas, vamos a ver las diferentes formas en que trabaja, y que el enemigo, hermano, utiliza todos los medios posibles para engañar. Utiliza todos los medios posibles para destruir. Eso es lo que vino a hacer el diablo, y eso es lo que dice la Escritura en Juan capítulo 10, ¿no? Verso 10. Si me acompaña, hermano Manuel, por favor, ahí. Esto lo conocemos hasta de memoria. De memoria, sí. El enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Perfecto. Entonces, para eso, el enemigo utiliza todo lo que esté a su alcance. Todo lo que está al alcance de él lo utiliza a fin de destruir a los cristianos, a la gente en general, no solamente a veces a los cristianos, sino que también a la gente en general. Así que nosotros
ya somos parte del reino de Dios. Amén. Y que fuimos puestos para ser soldados de Cristo, porque hermano, así la Escritura nos dice, que nosotros como buenos soldados de Cristo debemos de saber luchar y pelear, pero como soldados de Cristo debemos de saber el campo de batalla, hermano. Así es, pastor. Sí, pues de hecho, nosotros al convertirnos en cristianos, también lo dice la palabra, nos convertimos en enemigos del mundo. ¿Y quién es el mundo? Solamente Satanás, parte de... Ajá, entonces fíjense bien, hermanos, lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, el verso 3. Fíjense cómo dice la Escritura, 2 de Timoteo, capítulo 2, el verso 3 en adelante. Entonces dice de la siguiente manera, en el nombre del Señor Jesús: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces nosotros somos soldados de Jesucristo, y como soldados de Jesucristo tenemos que saber bien el campo de batalla en que nos encontramos peleando. Entonces dice el verso 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces nosotros somos soldados de Cristo, hermano, de tal manera que debemos de saber los campos de batalla, y eso es lo que se ignora mucho hoy en día, hermano Manuel. Sí, amén, pastor. Pues sabemos que el enemigo, como decía usted, está bien estructurado. Él, debemos de conocer ya en nuestra vida cristiana que él cayó junto con la tercera parte de los ángeles, y son billones de ángeles que están a su servicio, y no podemos darle tregua en ningún momento. De hecho, mire, yo había notado aquí en Isaías 14, a partir del 13, cómo fue la rebelión rápidamente de Satanás. ¿Por qué se quiso ser como Dios? Dice así: tú decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante, se quiso poner al nivel del Altísimo. Amén. El 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Uy, verdaderamente, cuando nosotros vemos pues que el enemigo hizo un plan en el cual engañó a muchísimos, un plan de querer derrocar, de rebelión a Dios, ¿no? Así es. Tomar el trono de Dios, y hermano, eso es imposible para que nosotros lo entendamos. Entonces, hermano, conociendo el campo de batalla, nosotros como soldados debemos de saber que no tenemos lucha contra sangre y carne. La Escritura es bien clara cuando dice estas palabras: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que vamos a entender qué son las regiones celestes, porque esto lo están ignorando muchos hermanos, muchos cristianos, las regiones celestes. Entonces, esta frase de las regiones celestes se refiere a Satanás y a sus hordas demoníacas que habitan en el ámbito espiritual. El mundo espiritual que para nosotros es invisible, pero como el hombre es un ser espiritual, esto se debe discernir espiritualmente. Y para esto vamos a ver, hermano, que las regiones celestes vienen siendo las cuestiones de todo lo que puede llevar o transmitir un mensaje. Y así que vamos a ver ahí, hermano Manuel, porque mire bien lo que dice 2 de Corintios capítulo 2, el verso 14. 2 de Corintios capítulo 2, verso 14, y yo voy a leer 2 de Corintios 10, el verso 3. 2 de Corintios 2, 14 dice así:
mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Primera de Corintios. Perdón, Primera de Corintios. estoy leyendo 2. Sí, Primera de Corintios 2:14. 2:14, correcto. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, fíjese bien que la Escritura dice que hay muchos hombres que no pueden percibir lo que es el Espíritu, porque estas cosas se disciernen espiritualmente. Y desgraciadamente, hermanos, muchos a veces en la iglesia no son espirituales, sino que todavía son carnales. Y este era uno de los problemas que había en la iglesia de Corinto. Por eso Pablo siempre les estaba diciendo, ustedes todavía son niños espirituales. Ya yo queriéndoles dar ya algo más sólido, no, tengo que darles otra vez la leche espiritual, tengo que darles todavía, porque son como niños. Entonces verdaderamente muchos son carnales. Por eso Pablo dice, habiendo contienda entre vosotros, ¿no sois carnales? Entonces ese es un aspecto de que muchos cristianos no disciernen las regiones celestes o este campo de batalla, este campo espiritual, porque son carnales, hermano Manuel. Así es, pastor. Miren, se me permite, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que Dios nos ha concedido. O sea que al ser los cristianos hemos recibido el espíritu de Dios, y debemos ser espirituales. Ya no podemos ser simplemente carnales y no ver lo espiritual. Por eso debemos de saber discernir. Esto se discierne espiritualmente. Las regiones celestes son invisibles para nosotros, hablando carnalmente. Pero ¿cómo vamos a ver lo que es las regiones celestes, donde es el campo de batalla? Es por medio de ser espirituales. Por medio de ser espirituales. Por eso la palabra del Señor dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque todas las cosas son puras para los puros, pero para los que no son puros, dice, todo les es corrompido, aún hasta su mente está reprobada. Entonces, hermanos, debemos de saber una cosa: las regiones celestes es un mundo espiritual, es un campo espiritual invisible, que solamente se puede percibir, que solamente se puede discernir si nosotros somos espirituales. Vamos a poner un pequeño ejemplo, porque cotidianamente nosotros utilizamos el Internet. Como ahorita tenemos el Internet, ¿verdad? Utilizando el Internet. ¿Cuántos de nosotros podemos ver esa señal, esa red? No la podemos ver, sin embargo sabemos que viaja por medio de las ondas, viajan en el aire, etcétera. Entonces, si nosotros vemos, pues hermano, por ejemplo, para comunicarnos por teléfono, ¿cómo es este aspecto para poder comunicarnos? Sí, va viajando y podemos hablar de aquí a Europa y no hay ningún problema. Es algo similar a lo espiritual. Sí, porque no podemos ver el aspecto de una señal telefónica, o sea, no podemos nosotros, humanamente hablando, con estos ojos, no podemos ver este tipo de señales, ese tipo de redes, etcétera. Pero ahí están. Ahí están. Si tuviéramos aquí una radio de onda corta, podemos escuchar infinidad de estaciones del mundo. Imagínense, hermano, anteriormente, en la antigüedad, con ¿cómo se comunicaban? Sí, con la clave, ¿no? Sí, la clave de Morse, ¿no? Y transmitían los mensajes y viajaban por medio de señales, de ondas, etcétera. Entonces, nosotros muchas veces ignoramos las regiones celestes. Porque imagínense si nosotros estamos hablando del aspecto espiritual para poder saber la región celeste. Vamos a poner un ejemplo muy claro y muy que muchas veces lo utilizamos y no sabemos: la oración. Pues si la oración va a viajar espiritualmente hacia Dios, va dirigida hacia Dios.
va dirigida. Porque si nosotros vemos, pues, ¿qué es lo que hace la oración? ¿Qué es lo que provoca la oración? Porque la oración es como si nosotros agarráramos el teléfono, hermano, y nos estuviéramos comunicando con Dios directamente hasta el tercer cielo. Entonces la oración, ¿qué es lo que abre? Abre ese espacio para poder dirigirnos en el mundo espiritual. Entonces, esta es una forma en que nosotros podemos conocer el aspecto espiritual. Pero desgraciadamente, hermano Manuel, como muchos no oran, entonces, ¿cómo van a poder distinguir o discernir el mundo espiritual? Fíjese que eso que menciona usted es bien importante, de ahí la importancia de la oración. Estamos tratando de comunicarnos con Dios por medio de la oración, porque sabemos que obviamente Él está aquí, nos escucha, nos está viendo todo, pero cuando entramos en nuestra cámara en lo secreto, Amén, es que vamos a tener comunión con Él. Amén, así es, hermanos. Así que fíjese bien, en el aspecto de los satánicos, en el aspecto de los espiritistas, de los brujos, de los medium, etcétera, estas personas que están utilizadas por Satanás, que le sirven al diablo, el Señor lo reprenda, hermanos, hablan de dimensiones, hablan de campo extrasensorial. No sé si usted ha escuchado un poco de esto, hermano Manuel. Hablan del campo extrasensorial, hablan de las dimensiones, la primera dimensión, la tercera dimensión, la cuarta dimensión, etcétera. Hablan de dimensiones, hablan del campo astral. No sé si ha escuchado esto, hermano. Hablan de este tipo de lugares o de espacios o de dimensiones, así lo hablan ellos. Sí, y desgraciadamente esos portales, esas situaciones también existen, porque volvemos a lo mismo. Satanás también, que está bien organizado, también trabaja espiritualmente. Entonces, hermanos, nosotros no hablamos de portales ultradimensionales. Nosotros no hablamos de ese aspecto porque no es un lenguaje bíblico. El lenguaje bíblico son las visiones. Porque si usted se da cuenta, imagínese cómo Dios le hablaba a los profetas, cómo Dios les mostraba las cosas a los profetas. ¿Por qué cree que en la antigüedad se les llamaba videntes, hermano? ¿Verdad? Sí, porque podían ver o escuchar cosas que estaban fuera de lo que es el aspecto de este mundo, o sea, terrenal. Sí, fuera de gente común, o sea, sabemos que el Señor sí se expresó audiblemente, por ejemplo, con algunos, en el Antiguo Testamento, con algunos profetas. Sí les habló audiblemente. Imagínense, hermano, por ejemplo, vamos a poner al profeta Ezequiel, un profeta, hermano, que si usted ha leído, la palabra del Señor dice que el Señor lo transportó. Dice, haz un hoyo en el agujero, en la pared, perdón, haz un hoyo en la pared y entra. Cuando él hace el hoyo en la pared, entró. ¿Y dónde se encontró? En el templo. En el templo, sí. Y miraba todo lo que estaban haciendo en la casa del Señor, toda en el templo del Señor. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, el Señor lo transportó a otro, dentro de lo que podemos nosotros poderlo decir, hermano, llamarlo a otro lugar, a otra dimensión, para así entenderlo, o lo que nosotros, lo que la palabra del Señor llama como región celeste, o sea, otro, en el aspecto espiritual. O sea, el Señor los llevaba, hermano, allí. O sea, los transportaba ahí. Entonces muchas veces se habla que comúnmente que se abren portales, ¿verdad? Se abren portales, se abren lugares que pueden usted viajar de esa manera. Entonces, imagínese, hermano, si nosotros desconocemos este tipo de cosas, ¿por qué cree que cuando nosotros oramos estamos adentrándonos a lo espiritual, a esa región espiritual? Tenemos al profeta Daniel, hermano. Daniel, exactamente. Si nosotros leemos Daniel capítulo 9, nos vamos a dar cuenta que Daniel ora a Dios y Dios le manda la respuesta, le manda al ángel, ¿verdad? Sí, mira, lo tengo aquí, es lo que estaba buscando.
Dice Daniel 10:12, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispuse tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé aquí con los reyes de Persia. ¿Sí? Entonces hubo una batalla. Exacto. Habla aquí de Miguel, o sea que también, así como hubo un príncipe de Persia de parte del diablo, también vino Miguel en ayuda de que pudiera llegar la respuesta a Daniel. Entonces, de tal manera que yo un día escuché, hermano Manuel, a cierto predicador decir que las regiones celestes era el segundo cielo, o sea que era el espacio exterior. Y déjeme decirle, hermano, que está como un poquito, el aspecto no con lógica, porque si nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, nosotros como hombres no podemos pelear en el segundo, en el universo, o sea, en el espacio exterior, o sea, no podemos pelear allá. O sea, las regiones celestes, hermano, son las cuestiones de portales, o sea, el mundo espiritual. El mundo espiritual. Por ejemplo, hermano Manuel y hermanos ahí, si nos están viendo, ¿qué es lo que pasa dentro de la televisión? ¿Sí cree que al momento, por ejemplo, ver una película de terror, etcétera, que salen demonios, que salen esto, o caricaturas, hermano, caricaturas que están plagiadas ahorita, o plagadas, más bien dicho, plagadas de demonios, etcétera, ¿usted no cree que ese sea un portal, un medio por el cual demonios entren? Claro que sí. Ellos no van a pedir permisos. Ellos, en cuanto ven una abertura, una pequeña abertura, se cuelan. Así es. No van a andar pidiendo permiso. Claro que sí. Todo eso es abrir lo que dice en 2 Corintios, que no ignoremos sus maquinaciones. Así es. No ignoremos todo lo que él hace, porque así como hoy día podemos utilizar la tecnología para lo bueno, también se utiliza para lo malo. Es por eso, hermanos, fíjense bien, esto de las regiones celestes no es de que estarían en el espacio exterior, ¿no? Porque nosotros tenemos que pelear, o sea, tenemos el campo de batalla aquí, pero es espiritual. ¿Por qué crees que se hablan de los mensajes subliminales, hermanos? Sí, porque lo existe, todo eso existe. Si simplemente, hermano, vamos a verlo de esta manera, la música. También. ¿Cuántos mensajes? Imagínense, demonios viajan ahí, hermano. Tan solo sabemos que Satanás fue creado para la alabanza. ¿Sí? Entonces, si alguien conoce de música, si alguien sabe cómo manipular eso, créame que es él. Es él, totalmente, hermano Manuel, de acuerdo, porque hay letras de canciones que, hermano, prácticamente son satánicas. Y a veces no es de que traiga un mensaje subliminal o mensajes ocultos, ya a veces ya directo, hermano. Ya es tan descarado que muchas veces lo haces directo. Perdón, que lo recuerde, pastor, hay una cantante secular que se llama Alejandra Guzmán, que cantaba, hay un diablo en mí. O sea, ¿cuál subliminal? Ya es directo. Ya es directo. Sí, o sea, muchas veces, por ejemplo, hay muchas canciones que hablan de que al mensaje al revés, que invitan al demonio, ¿sí?, a que entre. Y verdaderamente, hermano Manuel, hermanos, a través de la música pueden venir demonios. O sea, es un mundo espiritual que nosotros vemos, pero ¿qué es lo que pasa? No, se abren puertas, por así, hermano, llamarlos, esos portales, ese mundo espiritual se abre y usted está invitando directamente al enemigo, a los demonios, a que entren y hacen estragos en su vida. Entonces, si nosotros vamos a ver, hermano, videojuegos, todo eso, que el Pokémon quiere decir demonio de bolsillo, sí. Todo eso pasó, no está, pero bien satánico, y como decimos, ya no es ni oculto, ya lo hacen directamente. Ya directamente.
muy descarado. Entonces, hablando de los videojuegos, hermano, terriblemente que se ha mirado que estos juegos, el Fortnite, el Free Fire, este tipo de videojuegos y muchos más, o sea, son muchos juegos, y que traen demonios, explícitamente son demonios. Sí. Se miró una masacre en Texas, hermano, cuando hablaron con el muchacho, este joven dijo, es que me sentí que estaba en el juego, en el videojuego. Y que tenía que asesinar a las personas. Entonces, de tal manera que muchos han muerto a través de este tipo de videojuegos, etcétera, han matado a gente, no solamente eso, sino que se abren espacios a que los demonios entren, porque ese mentado juego del Free Fire o del Fortnite se pasan hasta las 3, 4 de la mañana jugando al videojuego y después empiezan que ya se ven sombras ahí en mi casa, que ya veo que ya veo aquello, que ya me apagaron la luz, que ya me están hablando, que me hicieron esto, que me hicieron aquello, etcétera. O sea, ya se empiezan a ver cosas dentro del hogar, hermano. Y cosas que también pasan que parecen aparentemente inofensivas. Esos muñecos tipo duende, que los elfos, los emos, o no sé cómo se llaman. Todos esos, que Chucky, ¿cómo te va a dar miedo un muñeco de eso? No es lo que sea el plástico, es lo que está adentro. Y ojo, hermanos, porque no estamos diciendo que el teléfono sea malo, que la televisión sea mala. O sea, hay que saber qué es lo que estamos viendo. ¿Cómo utilizarlo? ¿Sí? Hay que saber qué es lo que estamos viendo, porque también el enemigo, hermano, utiliza perfectamente toda la tecnología. ¿Por qué cree que el profeta Daniel advierte que todo eso, la ciencia, iba a aumentar? Y el enemigo lo está utilizando al máximo. Y los cristianos no nos estamos dando cuenta que ese campo, esas regiones celestes, es para que nosotros podamos discernir. Si yo veo Dragon Ball Z, hermanos, es una caricatura satánica. Ay, pero qué exagerado. Ay, pastor, qué exagerado. Hermano, los que son espirituales dicen amén, pero los que son carnales, hermano, o tibios, dicen todos satanizan. No todos satanizamos, hermano. Mire, se compran esos jueguitos y al rato el niño ya le está pegando el fanito, ya le está haciendo maldades, ya hay peleas, ya le está contestando a la mamá, ya está haciendo muchas cosas. ¿Y por qué? Si al contrario lo consiento, pues precisamente por no darse cuenta de lo que está llevando a su casa. Sí, porque fíjese bien, Dragon Ball Z, se juntan las esferas del dragón para poder invocar al dragón, hermano. O sea, ojo, mucho cuidado. Cuando en la caricatura esta de Dragon Ball Z se juntan las esferas, ya cuando tienen reunidas todas las esferas, invocan al dragón para que salga y les cumpla su deseo. Cuidado desde ahí, porque el dragón sabemos quién es, hermano. Sí, ¿no? Y hay un personaje que se llama Mr. Satán, como ya ni siquiera lo ocultan. Entonces, desde ahí vamos nosotros a ver que se refiere a una adoración, a una invocación de demonios. Ahora pregúntese muchas veces que todos los que están en la caricatura de Dragon Ball Z, que no solamente la caricatura, sino videojuegos, películas, muñecos, etcétera, muchas cosas. Calcomanías, sí. Entonces, que lo tienen, que lo llevan a su casa, ¿qué es lo que están provocando? O sea, en el aspecto espiritual entran esos demonios. Que no se sorprenda si su matrimonio vaya mal, que si sus hijos se portan así, que si sus hijos ya no quieren ir a la iglesia, que ya no vienen a la iglesia, etcétera. No se sorprendan por eso. ¿Por qué? Porque nosotros mismos permitimos que esos demonios invadan
Y espiritualmente nosotros en las nubes, como dice el hermano, y bien lo dice el libro de Efesios: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, porque muchas veces estamos dormidos, no conocemos el campo de batalla, no conocemos a lo que nos estamos enfrentando, y no nos estamos enfrentando a cualquier cosa, hermano. Dice la Escritura: huestes espirituales de maldad. ¿Qué quiere decir esa palabra hueste? Porque son ejércitos. Ejércitos, sí. Exactamente. Ejércitos. Sí, por ejemplo, los gobernadores tienen a cargo un país. Sí. Un país. Digamos que hay un gobernador puesto por Satanás para México. Sí. Para México. Vamos a ir a 2 de Corintios 10:3, hermano Manuel, por favor. 2 de Corintios 10:3. Y antes de que se me pase, hermano Manuel, ahorita que estamos tocando este tema de caricaturas, etcétera, no solamente Dragon Ball Z, Yu-Gi-Oh, etcétera, un montonal de caricaturas, ¿verdad? Antes de que se me pase, en este aspecto de las caricaturas debemos nosotros saber que los enfocan como algo amigable, hermano. Ah, no, sí. Ajá. Sí, claro. Y bien dice la Escritura, si no me equivoco, es 2 de Corintios 11:14, cuando dice que no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sí, es el 11:14, ¿verdad? Sí, Amén. y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que se presentan este tipo de cosas, hermanos, se presentan amigables. O sea que el enemigo, los demonios, siempre se van a presentar como si fueran tus amigos. Él es el tal lamentado Pikachu. Ah, dicen qué bonito, es un puerquito amarillo, ¿no? No. Cuando vemos que su cola es una seta, ¿no? Sí. De Satanás. Y como decía usted, pastor, no quisiera dejar de mencionar esto, ¿cómo anda su salud, no? Porque a veces, ¿por qué estoy enfermo? No. ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué no se me quita? ¿Por qué, como dice, pleitos entre el matrimonio, con los hijos, desobediencia, un montón de rebeldía? Sí. Y muchas cosas, hermano. Por eso siempre el enemigo siempre se va a presentar como algo agradable, como algo bueno. un amigo en el que puedes confiar, que él te entiende, que él te comprende, que es alguien con quien te puedes identificar, hermano. Y que eso es lo más sorprendente, que es algo que se puede identificar con ellos. Por eso dicen: yo quiero ser como yo soy tal personaje, yo soy tal cantante, o quiero ser como tal artista, o como cualquier personaje que ya está como en fama o triunfando, etcétera. Vamos a ponerlo entre comillas, eso de triunfo, hermano, o más bien que ya están famosos. Muy bien, hermano. Entonces así es, porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Te va a presentar que es bueno, que es agradable, que pelean contra los malos, pero bien dijo el Señor Jesucristo cuando le dijeron que él expulsaba demonios, ¿verdad?, en el nombre de Belcebú. Dijo el Señor: no se puede, una casa que es contra sí misma, no prevalece. Ese nombre, pues si ellos están más organizados y más unidos que a veces hasta nosotros como cristianos, hermano. Sí, ya llegó el tiempo, pastor, que hay que dejar de agradar a los niños, porque el niño, porque no llore, que quiere ese juego, que quiere ese videojuego, que quiere ese muñeco, y al rato están las consecuencias, ¿no? Sí. A ver, dice 10:4, ¿no? 10:3. Sí, desde el 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gracias, hermano. Entonces, fíjese bien, pues aunque andamos en la carne, porque sí, hermano, sí, estamos en este mundo. Estamos en un cuerpo. Sí. Estamos en este mundo y batallamos como cualquier cosa, hermano, como todos. Y bien dice la Escritura: no militamos según la carne, porque no debemos de ser carnales, tenemos que ser espirituales.
Una cosa que muchas veces, hermano, bromeamos y como dicen así, ¿verdad? Que cotorreamos, etcétera, pero más sin embargo, cuando se trata de lo espiritual, cuando se trata de ponernos serios, hay que ponernos serios. Hay que meternos conforme a lo que dice la Escritura, hay que estar en oración, hay que estar pendiente en todo esto, porque si no el enemigo llega y cualquier cosita, y nosotros a veces le llamamos bueno a lo que es malo. Así es. Así que hay de vosotros, dice Isaías, Sí, hay de vosotros. Que lo bueno Entonces es dice la malo, Escritura, lo bueno. porque las armas de nuestra milicia, nosotros ya estamos en el ejército de Dios, y las regiones celestes están a todo nuestro alrededor, hermanos, en todas partes. O sea, no es de que solamente en estas cositas, en aquellas, no, en todas partes. En todas partes. Por eso dice la Escritura, hermanos, que está el que tiene potestad del aire, hermanos. Sí, ayúdeme con esa cita bíblica, hermano Manuel. El príncipe de la potestad del aire. Ayúdeme con esa cita, porque ahorita vamos a ver esto también, hermano, porque están en todas partes, hermano. Si verdaderamente Dios le diera la capacidad al ser humano de mirar toda la horda de demonios que hay, hermano, no, hombre, caeríamos muertos. Nos espantaríamos. Caeríamos muertos. Por eso dice la Escritura de esta manera. Dice Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Perfecto. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, fíjese bien que anteriormente estábamos también ahí en este aspecto, porque está operando. Y vuelvo a leer, hermano, para que lo entiendan los hermanos. Sí. Desde el 1 voy a leer. Sí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu. Entonces, hermano, fíjese bien que está operando. O sea, el demonio, hermano, los demonios, la horda de demonios, las huestes de demonios que están operando en esta potestad del aire. O sea, que en todo se mete, hermano. En todo se mete. Sean teléfonos, sean tablets, sean computadoras, sean, hermano, música, sea televisión, sean caricaturas, sean... Pastor, si es tan cara duda el diablo, que muchas veces en las iglesias que no son sanas, se mete y está junto al hermano el día domingo. Entonces, hermano, dice, siguiendo las corrientes de este mundo, siguiendo las corrientes de este mundo. Así que estamos en una guerra espiritual. Y la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas. Entonces, hermanos, si nosotros verdaderamente utilizamos la oración, utilizamos el ayuno, utilizamos la consagración, utilizamos, hermano, la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo por la palabra venció, hermano, también. Así es. Hay que utilizar la palabra, y desgraciadamente miramos más televisión, miramos más el celular que la palabra de Dios. Esa es hermano, es una realidad, hermano Manuel. Sí, es una realidad. Y pues ya no podemos andar como carnales, nos dice el apóstol Pablo como consejo, sí, sino que ya debemos devolvernos. Entonces, ahora, es importante estar orando. Sí. Estamos batallando, estamos guerreando, porque si no, como dijimos desde un principio, vamos perdiendo 0-1. El otro día recibí un mensaje, ¿no? Cerca de las 3 de la mañana, cuando me pregunta el hermano Manuel, pastor, espero no interrumpirlo si está orando o algo, porque, hermanos, o sea, debemos de estar vigilando, tenemos que estar, hermanos, como aquel atalaya, alerta. A veces y el hermano también ha testificado, hermano, 2, 3 de la mañana, a veces hasta estudiando la palabra de Dios, hermano, para estar sacando mensaje o lo que Dios le está hablando. Hermano, Dios nos ha levantado muchas veces.
hablando en sueño, pero nos ha levantado y a estar escribiendo el mensaje. 2, 3 de la mañana estar escribiendo el mensaje y lo que Dios quiere para su pueblo. Entonces, si nosotros no estamos, andamos en el Espíritu, muchas veces, como dice la Escritura, vamos a ser presa fácil de los chacales, así dice la Biblia. Vamos a ser presa fácil de los chacales. Y esas regiones celestes, o sea, todo ese campo de batalla, ese campo espiritual, vamos a perder. Por eso dice la Biblia que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, para que él no tome ventaja. Y no vamos a leerlo, hermano Manuel, cuando dice esto, dice la Escritura, para que él no tome ventaja sobre vosotros. Así que muchas veces estamos dormidos, estamos siguiendo la corriente de este mundo, y la Biblia dice que no os conforméis a este siglo, el cual está viciado. Y ahorita vamos a ver eso también, porque, hermanos, todo lo que viene en televisión, y no solamente estamos hablando de caricaturas, vamos a hablar también, por ejemplo, de novelas. Sí, tantas cosas que hay. Las infidelidades, las matazones, etcétera. O sea, hay un montonal de cosas, hermanos. Y todos son campos espirituales que uno dice, mira qué bonito, que esto, y hasta se ríen, pero más sin embargo no. Hay demonios que van ahí inyectándose. Hay demonios. Vicios, hermanos. Vicios es otro campo de batalla que muchos cristianos, hermanos, están permitiendo, a veces dentro de sus casas, a veces dentro de ellos mismos, o sea, propio, hermano, o personalmente, que, por ejemplo, si usted en su casa permite que se digan malas palabras, si permite que en su casa lleguen alcoholizados, si permite que anden fumando ahí en su casa, etcétera, ¿qué es lo que estamos permitiendo, hermano? Que todos entren, ¿no? Sí. Todo eso va permeando y va ganando ventaja, como dice aquí, 2 Corintios 2:11. Bien. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sí. Así es, hermano. Entonces no debemos de ignorar esto. No debemos de ignorar cómo él está operando. Entonces, el enemigo es como dicen, ¿verdad? Está en todo. O sea, él no se le pasa. Él está en todo. En donde quiera anda metiendo su cola, hermano. Sí. Está en todo, está queriendo derribar. Es que es en serio, pastor, o sea, nos convertimos en enemigos del mundo. Él nos quiere ver destruidos, Él nos quiere que nos vayamos al infierno. Eso es lo que Él quiere, pero no se lo vamos a permitir. Vamos a leer, hermano, no os conforméis a este siglo que está viciado. Si me apoya con esa, apóyeme con esa cita, porque, hermano, no os conforméis a este siglo, el cual está viciado, no os conforméis a este siglo. Porque, hermanos, no debemos de conformarnos. Que porque esto está de fama, esto está de moda. Hermano, cuidado, porque a mí que me importan las cuestiones de las modas del mundo. Nosotros no debemos de seguir las modas ni las tradiciones de este mundo, hermano. Así que nosotros vamos a estar centrados en su palabra, vamos a estar manteniéndonos en ayuno, en oración, vamos a mantenernos en consagración, no dejándonos de congregar, etcétera, alabar a Dios, sirviéndole con alegría y con sencillez de corazón, hermanos. Sí, que eso no quiere decir, pastor, o sea, que dejamos de congregar. Si alguien está enfermo y tiene que ir al hospital, no, eso es diferente, ¿no? Miren, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación en vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, amén, hermano. Y ahí dice el encabezado, deberes cristianos. O sea, son cosas que nosotros debemos de hacer, hermano. Es más, desde el verso 1, fíjense bien desde el verso 1 como dice la Escritura. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional. Entonces, desde ahí vamos a detenernos, hermano Manuel, desde ahí, porque en estas regiones celestes, todo este campo espiritual, donde estamos viendo que está todo totalmente plagado de demonios, todas esas huestes espirituales de maldad que están ahí, hermanos. Nosotros debemos de saber esto, que el enemigo no solamente hace o provoca que estén en mente ahí, sino en cuerpo, en alma y todo, ahí los tiene metidos. Entonces el Señor dice este aspecto: presentar nosotros nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo en este aspecto? Porque ni modo que nos vayamos a un lugar donde estén tomando vino, que por agradar al hombre, que digamos, no hay problema, aunque yo no tome, pero me voy a ir con ciertas personas que hay cerveza, hay vino, hay relajo, hay cigarro, hay un montón de cosas, en todo nuestro cuerpo nos está quedando, porque dice que no nos hagamos partícipes con ellos. Entonces, por eso bien dice la Escritura, que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Entonces, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, quiere decir que nosotros vivamos para Dios. La vida santa. Que vivamos para Dios, que presentemos todo al Señor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces dice: santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces vamos a tener entendimiento, vamos a tener discernimiento de las cosas. ¿Sí? Amén. Dice: el amor se hace un fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amén. Dice, por eso dice el verso 2: no os conforméis a este siglo, a este siglo. Y si nosotros nos vamos a Primera de Juan, hermano, dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Sí, mire, en Primera de Juan, hermano, 5, Primera de Juan 5, verso 18. Y que, hermano, la palabra del Señor es tan agradable, todo lo que habla la Escritura, y cómo se conecta, hermano, cómo nos da el Señor ver cómo está ligada su misericordia, hermanos, es impresionante. 5. Desde el verso 18, hermano. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel... Amén. Sí. No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué, hermano? Qué terrible. Por eso dice: no os conforméis a este siglo. Y busque, hermano, la Escritura esta, donde dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Segunda de Corintios, si no me equivoco, por ahí. Pero búsquelo más bien, hermano, para que ahorita que lo podamos leer también, porque, hermano, no os conforméis a este siglo. Entonces, hermano, no vamos a conformarnos a que nuestros hijos anden, hermano, como los otros jóvenes que, porque aquel está haciendo esto y que, no, hermanos. Hay que saber guiar a nuestros hijos en la justicia, en la verdad, que ellos se den cuenta cómo están viviendo, cómo el enemigo los tiene, hermano. Muchos jóvenes drogándose, muchos jóvenes ya, hermano, prácticamente destruyendo sus vidas. El enemigo hace todo esto. Y cada vez más chicos, ya no jóvenes, sino casi niños, casi niños. Y es una tristeza, por eso, que ustedes son bien amargados. No es de que seamos amargados, sino que sabemos discernir lo que es bueno y lo que es malo. Yo constantemente les digo a mis hijas: miren, chequen ustedes, miren a este jovencito, miren a esta jovencita, ¿quiere usted terminar así? No, usted ame a Dios, siga a Dios, esfuércese,
porque nuestros hijos, aunque no hayan nacido cuando nosotros pues, éramos cristianos, no quiere decir que ellos ya nacieron cristianos, no. O sea, tienen que ir aprendiendo a ser cristianos, por eso nosotros tenemos que ir instruyéndoles conforme a la palabra del Señor. ¿Lo tiene, hermano? Sí, es Segunda de Corintios 4:4. Perfecto. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria en Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjese, les cegó la luz del Evangelio, no entienden el Evangelio. No entienden. Como dice usted, son ¿cómo que dicen? Son espantados, ¿cómo? Amargados, pues que digan lo que quieran, que digan lo que quieran, pero nosotros conseguimos esto del Evangelio, el Evangelio. Entonces es así, hermanos, por eso nosotros no nos vamos a conformar a este siglo, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Entonces realmente no se dan cuenta que esas regiones celestes se están atrapados. Están operando. Ya, los demonios están operando en todas estas cosas, hermano, música, etcétera, películas, vicios, hermano, pornografía, caricaturas. Está operando en todo esto. Entonces, el enemigo está trabajando y está echando toda la carne al asador, para así, hermano, llamarlo de una forma, porque él sabe que ya le queda poco tiempo. Muy poco tiempo. Ya sabe que le queda poco tiempo, hermanos. Por eso él está echando toda la carne al asador. Él está utilizando todo lo que esté a su alcance, todos los medios, toda la tecnología, todo lo que está a su alcance, él lo está utilizando. Por eso vemos más jóvenes perdidos. ¿Cómo ha crecido el índice de divorcios, de abortos, de matrimonios gay, sí. etcétera, 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 etcétera? Él utiliza todo esto. Las ideologías, ahorita que está tocando este tema, hermano, las ideologías de género, ¿usted cree que no son demonios todo esto? Claro que sí. No es de que haya nacido así, hermano, por favor. La palabra del Señor dice, varón y hembra los creó el Señor. Entonces, de tal manera que, por eso la Escritura dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis, pues, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nosotros vamos a luchar en estas regiones celestes, en todo este mundo espiritual, con todo esto. La palabra del Señor dice, todo es lícito, pero no todo a comer. Todo es lícito, pero no todo me edifica. Entonces nosotros vamos a ver y agarrar lo que nos va a edificar. Por eso dice la Escritura que nosotros debemos de vencer lo malo con lo bueno, hermano. Retener lo bueno y desechar también lo malo. Hay que tomar lo bueno, hay que desechar lo malo. La tecnología es buena. Claro que es bueno, sabiendo utilizar. Bueno. Perfectamente dicho. Vamos aquí a leer la Biblia, a traer nuestra Biblia portátil, etcétera, etcétera. Claro que es bueno, vamos a ver una predicación, algo está bien. Y hoy vemos, hermano, que también, pues, por medio de este medio del internet, etcétera, predicamos la palabra del Señor. Y que, hermano, tenemos luchas y esto y aquello, sí, pero sabemos de dónde viene. Sabemos de dónde viene. Pero, sin embargo, no ignoramos todo esto. ¿Qué tiene de malo que yo haga esto? Muchas veces pensamos así, hermano, como cristianos. Pero ¿qué tiene de malo? Sí, qué poquito. No. Y esto es un problema, hermano. Claro que es un problema. Es un problema. Claro que es un problema. Porque muchas veces, hermano, dentro del aspecto cristiano, si me empiezo a poner un poquito de maquillaje por aquí, si me empiezo a quitar un poquito por acá, no tiene nada de malo que yo me arregle. O sea, no estamos en desacuerdo que se arregle, o sea, no, tampoco no vamos a andar, hermano, que se bañe todos desarreglados, ¿no? Pero más sin embargo,
la Escritura dice cómo. O sea, la mujer debe de vestir con pudor y modestia. El varón también. El anciano, el niño, todo. Sí. El jovencito, no porque sea mujer, es hombre también. Entonces sí, o sea, vamos a arreglarnos, pero conforme le agrada a Dios. No conforme, que porque ya salió esto, ya salió aquello. No se deje mover por las modas, ni por este siglo que está viciado con todo esto, hermanos. Así que nosotros debemos de saber que este mundo espiritual, las regiones celestes, a todo este tipo de cosas se refiere. Entonces, hermano Manuel, todo esto de las regiones celestes refiere todo este tipo de cosas donde van mensajes, donde demonios van allí transportándose. Hablan de dimensiones, hablan de portales. Si se recuerda, hermano, cuando la palabra del Señor habla de Felipe y el eunuco, dice la Biblia que el Espíritu lo llevó, o sea, el Espíritu lo transportó. Ajá, sí. Y si vemos cuando el apóstol Pablo dice, sin espíritu, en cuerpo, no lo sé, pero el Señor lo llevó también. Lo arrebató. Entonces, otra cosa, cuando el apóstol Pedro está orando a Dios y dice la Escritura que miró que del cielo bajaba un lienzo, ¿verdad? Y dice los animales. Entonces, que dice, mata y come. Entonces, imagínese ese tipo de visión, hermano, ese tipo de cosas. Por eso, si nosotros vemos dentro del aspecto espiritual, esas regiones, hermanos celestes, se abren los cielos, sí, para bendición. Se abren los cielos para que nosotros podamos ver. Dios nos da la oportunidad de ver en visión. Muchas veces nosotros como cristianos hemos experimentado ver los ángeles de Dios, hemos experimentado cómo viene el enemigo a atacar, pero llega el Señor y obra en su pueblo. Pero no obstante, no debemos de ignorar que también los demonios están operando en esas regiones celestes y están llevándose a millones de almas y están destruyendo a millones de niños, están destruyendo a millones de jóvenes, están destruyendo millones de familias, están destruyendo millones de matrimonios. Todo, niños, adultos, jóvenes, hombres, mujeres, todo. Entonces, hermanos, no ignoren las regiones celestes. Tenemos que ser espirituales. Que hay que quitar ya, hermano, como dice la Escritura, verdaderamente tenemos que quitar de nosotros esa cuestión de fanatismo dentro de una caricatura en específico de películas. Imagínense, yo un tiempo duré de películas de terror, hermano, que miraba puras películas de terror hasta que me sucedió una experiencia ahí fea, terrible, y yo dije, bueno, ¿y qué necesidad hay de eso? Sí. ¿Qué necesidad? No. Porque uno le abre puertas, hermano. Sí, ¿no? Uno le abre espacio, no puertas, sino espaciecito, hermano. Pero ya no somos tinieblas, somos de la luz. Amén, gloria a Dios. Entonces ya eso ya no, hermano. Por eso ya debemos de saber que las regiones celestes refieren todo ese mundo espiritual en que nosotros peleamos a diario, hermano. No es solamente que una vez al mes, no, a diario está toda esa pelea, a diario está toda esa lucha, porque dice la Escritura que hay una lucha constante, hay una lucha diaria entre la carne y el espíritu. Sí. Miren, usted a leer 2 Corintios 5:5, qué bonito dice. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Híjole, o sea, Él no lo ha dado. Amén. Él no lo ha dado. ¿Dónde lo ponemos? ¿En qué lugar lo estamos poniendo? Porque si compramos películas, juguetes, juegos, todas esas cosas. Sí, hermanos. Y pues no digo que yo veo también películas, hermano, etcétera, veo la televisión, y no obstante debemos de saber qué cosas sí mirar, qué cosas no mirar. Tenemos que vigilar también a nuestros hijos, hermano.
Sí, porque debemos vigilar a nuestros hijos. ya acabo de que le voy a dar el celular al niño para que no me esté molestando, ¿no? Que vea lo que quiera. Sí, mis hijos pueden, mis hijas tienen teléfono, mi niño tiene su tablet, pero no obstante, a veces que lo estoy mirando y checando qué tipo de juegos está ahí. Entonces, si nosotros podemos estar checando también todo esto, hermano. Y hay que checarlo, no porque no confiemos en ellos, porque el enemigo siempre está acecho. Y cualquier rendija, ahí se hará. Así que, hermanos, debemos de saber que muchas veces estamos batallando en ese tipo de aspectos. Por ejemplo, ¿usted cree que el enemigo no utilice tal vez a la esposa o al esposo que estén contienda, etcétera? Claro que sí, claro que lo hace. Claro que lo hace. Pero ¿dónde está? ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Si nosotros podemos pensar, hermano, por ejemplo, influencias, porque si nosotros estamos dentro de lo que es el internet, ya ahorita se mueven un montón de cosas en el internet, hermano, que pues son influencias para que puedan hacer ciertas cosas. Sí, definitivamente. Y uno tiene que discernir y eliminar. Porque esas cosas. Me he fijado, hermano, dentro de lo que es el internet, y no es de que uno lo vea, sino que está uno mirando a veces la sección de videos, y a veces uno le parece más de lo que ve uno, ¿no? Por ejemplo, de canales cristianos o frases cristianas, etcétera. Y no falta que metan cualquier cosa. Sí. Pero me he fijado, hermanos, de que ya hay jovencitas, pues, de que exhiben sus cuerpos. Y lo que pretenden es tener vistas y todo porque generan dinero, hermano. Generan dinero y todo eso. Entonces, mira, si gana tanto por exhibir su cuerpo, etcétera, tú también lo puedes hacer. O sea, hay influencias, ya hay demonios actuando en todo eso. Simplemente con que los vean pastores están contaminados. Sí. Imagínese, hermano, cuestiones de rap, de música y todo eso. O sea, está terrible como está metiendo todo esto, hermano, y hasta a veces en las mismas iglesias. Es lo que le digo, pues, porque ya es tan descarado el diablo que se ha metido a la iglesia. Entonces, hermano, tenemos que ser espirituales. No deje la oración, hermano. ¿Cómo vamos a saber la cuestión de las regiones celestes? Es espiritual. Tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios. Si hay algo que las iglesias o los cristianos, no vamos a hablar de cuestiones de cristianos, es que no oran, hermano. Hay muchas cosas que a veces me da pena que en nuestra iglesia, que vienen unos hermanos un domingo, los siguientes no vienen y luego eso, no. O sea, son muchas cosas como es usted orar, congregarse, la relación que tenemos con Dios, y es más, todo lo que nos pide, la comunión, que nos está pidiendo en todos los sentidos con Él. Y Él nos va a guardar. Sí, que esas son las armas, por eso dice, si nosotros seguimos leyendo capítulo 10 de Efesios, hermano, dice la Escritura que debemos de ponernos toda la armadura de Dios. No solamente una cosa, hermano, tenemos que ponernos todo. Tenemos que tener el yelmo, tenemos que tener, hermano, la coraza, tenemos que tener el escudo, tenemos que tener la espada. Y, hermano, cada cuestión de la armadura que necesita el cristiano como un soldado, como un guerrero, porque todas estas cosas son las armaduras que utilizaba el soldado, hermano. Sí, amén, pastor. Y mire, ¿qué más queremos que aquí nuestro Señor en su misericordia nos está dando a través del apóstol Pablo la solución? Porque dice el versículo 18 de Efesios, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
O sea, nos mismos está diciendo, o sea, esto es, haz esto, haz esto. Y así es, mis amados hermanos. Es un tema bastante extenso. Pueden pensar muchos, a la verdad, que somos muy exagerados, que todos satanizamos. No es así, hermanos. Pero sí lo que queremos enseñar es de que el pueblo de Dios sepa estar preparado, que sepa el campo de batalla, que sepa a qué nos estamos enfrentando, porque muchas veces no sabemos ni a qué nos enfrentamos. Entonces el enemigo está en todo y debemos de saber cómo atacar también, cómo contrarrestar todos sus ataques, hermanos, porque la lucha es constante y debemos de saber que la lucha no va a tener ninguna tregua. La lucha va a continuar, va a seguir hasta que el Señor venga y el Señor mismo va a destruir a Satanás. El Señor lo va a destruir y lo va a arrojar al infierno, al lago de fuego, hermanos, al lago de fuego. Entonces debemos de saber cómo estar pendientes en el Espíritu, estar orando, estar leyendo la palabra de Dios. Siempre nos hemos dicho a la congregación, a los hermanos, lean la palabra. Y parece ser que les da más flojera leer la palabra que agarrar el teléfono. Y es una tristeza, hermano. Si lo agarran, como decíamos que también se usa para y aquí tiene su Biblia, pues aquí léanla. Así que, pues de antemano, hermanos, el Señor les guarde, les bendiga nuestras oraciones por ustedes y queremos mandar un fuerte abrazo y un saludo a nuestra hermana Belén. Que el Señor les guarde y les bendiga y estamos orando por su sanidad, por su vida, por su familia. Nuestra hermana Fabi, allá desde Estados Unidos, el Señor les bendiga en grande manera y en general todos los hermanos de la iglesia aquí en Aguascalientes, el Señor les bendiga, les guarde en grande manera y adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos despedimos, hermano. Sí, Dios les bendiga, hasta luego. Cuídense mucho, hermanos. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean por todos vosotros.